Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra charla vertical acá en el podcast de Vocales Verticales. Hoy estamos de celebración porque tenemos un invitado de lujo con nosotros. Tenemos al filósofo y psicólogo Hernán Vergara Ibaceta. Oh, muchas gracias Sonidos y aplausos. Les muchas cuento un gracias. poco de quién es Hernán antes de comenzar nuestra charla. Hernán nació en Viña del Mar, Chile. Estudió pedagogía en filosofía en la Universidad de Playa Ancha y psicología en la Universidad de Viña del Mar. Realizó clases en elementary por 10 años y en secundaria por 20. En secundaria enseñó filosofía y entrenó equipos de debates, concursando a nivel regional y nacional. Ha presentado ponencia en diversos congresos. Sus ponencias han tratado de la educación, de la ética y la resiliencia. Tópico favorito que le hizo estudiar psicología. Hernán ahora vive con su esposa e hijas en la ciudad de Pittsburgh por estudios de su esposa. Allí estudia inglés y desarrolla diferentes actividades. Además de la filosofía, le gusta la política, el cine y los deportes, algo raro en su pedagogía. Bienvenido, Hernán. Oh, muchas gracias. Un honor para mí hacer esta charla vertical con ustedes. Saludo a toda la gente que nos va a escuchar. Gracias por estar acá, Hernán. Y bueno, para contarles un poco, hemos decidido que la charla de hoy va a ser sobre las elecciones. Ya hemos estado hablando sobre el existencialismo, tenemos un programa sobre el existencialismo y las películas, entonces ya entienden un poco sobre qué va la cosa. Y hoy queremos hablar sobre elegir, porque si hay algo que es central en la filosofía existencialista es la idea de la libertad para tomar decisiones. Por ejemplo, Sartre dice que somos nada y por lo tanto somos libres. Y yo quería empezar con esta idea, porque no es solamente, a ver, el hecho de ser libre ya es difícil, pero que además Sartre vaya más allá y diga, es que tú no eres nada hasta que te haces algo y tú decides hacer algo contigo mismo, ¿no? Eso me resulta sumamente interesante. Quería empezar preguntándote, Hernán, ¿qué significa elegir desde el punto de vista existencialista? ¿Qué significa que como humanos no solo tengamos la opción de elegir, pero el deber de elegir para ser, ¿no? Lo que pasa es que Sartre pensaba, y ustedes lo han dicho en sus podcasts anteriores, que un rasgo principal en el ser humano es la autenticidad. De hecho, por ahí dice que hay que tener coraje para ser quien somos. ¿Qué es lo que hace más auténtico al ser humano? Es la libertad de decidir. La libertad de decir, entre estas opciones, yo decido esto. Y de hecho, dice que, ustedes también lo decían en otro podcast, que es mala fe echarle la culpa al empedrado por la decisión que se toma. Ahora el punto es, y eso yo lo hablé muchas veces con mis estudiantes en clase, primero, ¿somos 100%? ¿Somos 100%? ¿Tenemos el 100% de elecciones en la vida? ¿Las elecciones solamente elegimos nosotros? ¿Nadie nos afecta? Yo creo que la gente y alrededor también nos afecta para tomar una decisión, creo yo. Por otro lado, lo otro es, a medida que uno va creciendo, la vida va tomando decisiones. Yo no estoy de acuerdo con eso que no seamos nada de inicio, porque en el fondo, cuando yo nací, a mí me pusieron un nombre, yo tengo un género. Después hay gente en la vida que puede escoger cambiar ese género, cambiar su nombre, pero en el fondo, de alguna u otra manera, ya estamos determinados. Nací en una ciudad, nací en una cultura. No nací en Pittsburgh, ni en Miami, ni en Madrid, nací en Chile. Entonces, yo creo que no es que no sabemos nada, yo creo que de alguna manera tenemos como un piso interior, un piso por donde partir. Me cuesta entender eso de que no hacemos nada y que después, claro, a medida de que yo voy creciendo, uno va cambiando de forma de ser, de forma de pensar, hay gente que cambia su género. Yo, por ejemplo, cuando era joven no tenía lentes, ahora ocupo lentes, no tenía barba, ahora lo ocupo. Ahí la otra discusión sería qué es lo que nos mantiene o qué no es, qué nos hace ser desde ese inicio al final, qué ha cambiado de reinar cuando tenía 9 años a que tenía ahora, por ejemplo. Claro, claro. Y, Esa y- y sería me otra. gusta, y me gusta justamente que comentes eso porque Sartre, en este caso estamos hablando específicamente del existencialismo según Sartre, él no desmerita ni niega
ese punto de partida o ese piso del que estás hablando. De hecho, lo que dice es uno hace lo que puede con lo que hicieron de uno, ¿no? Justamente partiendo de ese punto. Yo nazco en una familia, en un núcleo familiar que de X o Y, bajo X o Y circunstancias, en un país también con ciertas normas o ciertos códigos sociales, y todo eso de alguna manera me afecta porque me absorbo de todo eso. Pero una vez que va pasando la vida, ¿qué hago yo con todo ese bagaje de información y de códigos morales y de cosas que me fueron, digamos, asignadas en esta vida? ¿Me quedo con eso o empiezo, en este caso, a elegir? Porque puedo estar perfectamente de acuerdo con eso, como al mismo tiempo puedo estar en contra de todo eso que soy a partir de ese piso. Entonces, ¿qué elijo según eso? Y justamente para cerrar este punto, en el podcast anterior hablábamos de que es muy ilógico pensar, ay, yo puedo hacer todo lo que yo quiera, yo tengo total poder de elección, justamente porque vivimos en un contexto, tenemos limitantes reales, limitantes de cualquier tipo, pueden ser mentales, morales, financieras, en fin, tenemos todas estas limitantes que condicionan también esas decisiones que voy a tomar. Pero lo lindo, creo, del existencialismo es no hacer caso omiso de eso, sino más bien, ok, sí, estas son las cartas que tengo para jugar, estas son las cartas que me fueron asignadas, ¿qué hago con eso? Sí, lo interesante es que yo creo que la libertad, de cierta manera, la tenemos que educar, porque si alguien puede escuchar y decir, ah, entonces la libertad, por ejemplo, es que yo tome el carro, como le dicen acá, o el auto, y me vaya por la carretera a 90 por hora, ahí me interesa mucho un concepto de Sabater, que dice que hay que separar lo que es un capricho a lo que es el acto libre, porque ustedes también lo decían, bueno, Sartre también lo dice, pero está por ahí, que al final de cuentas la libertad va de la mano con la responsabilidad Ah, y al final también con las reglas donde uno vive, porque por mucho que yo quisiera andar con un carro 90, a 90 kilómetros por hora, me pueden pasar partes, puedo chocar, eh, quizás como vaya manejando, no sé, pueden pasar muchas cosas. Sí, y yo creo que no podemos negar ciertamente la realidad material que nos rodea, ¿no? Y las distintas realidades que nos rodean, pero sí creo que esta idea de ser la nada tiene que ver también con la conciencia, mi propia subjetividad como humano. En realidad, sí, por supuesto estamos determinados por ciertas condiciones, como nos educan en la niñez, etcétera, pero luego ya en algún momento nosotros podemos decidir qué vamos a hacer con eso, ¿no? Y sí creo que hay mucha imaginación y creatividad con esa idea de no somos nada hasta que te haces. Lo que sí creo que nos da esa premisa es, nos libera de excusas y al mismo tiempo nos da esta enorme responsabilidad de nada te está determinando. En realidad es tu responsabilidad ser libre y decidir qué hacer con esa libertad. Y sí creo que como seres humanos le tenemos mucho miedo a esa libertad, ¿no? Ahora bien, estoy de acuerdo, hay ciertas limitantes. Pienso en Camus, por ejemplo. Camus, de todos los existencialistas, creo que es quizás, por eso es quizás uno de mis favoritos, que, a ver, vino con todo un contexto material bien complicado. O sea, él venía de Argelia, en un lugar en donde no tenía ni siquiera electricidad, pudo ir a la escuela, pudo educarse. Es esta idea de no, de superación. Y él dijo algo que a mí me resultó muy importante. Basta con que una persona, algo así, no lo estoy citando exactamente, pero basta con que una persona haya pasado algunos años sin dinero para que se creen otras sensibilidades, ¿no? Esa experiencia que él pasó, que no lo pasaron los demás existencialistas, que en realidad eran bastante burgueses, hicieron que de alguna manera sus elecciones se vieran en cierto momento también limitadas. Aún así, el hecho de que él fuera de Argelia, el hecho de que viniera de una familia que no tenía los recursos, de hecho creo que fue el primero que logró estudiar en su familia, si no me equivoco, todo esto en cualquier otro contexto sería como, mira, tus opciones están demasiado limitadas, no vas a poder ser sin otra cosa, sino una repetición de lo que ya tu familia ha sido. Y él, sin embargo, fue la excepción y lo vemos en muchos casos. Con esto quiero decir que ciertamente
hay una realidad que nos rodea a todos, que no podemos simplemente ignorar, pero sí creo que es allí en donde el concepto de la libertad humana se activa. Bueno, ¿qué hago con las cartas que me han dado? ¿No? ¿Qué hago con el contexto en el que yo vivo y cómo me desenvuelvo en ese contexto? ¿Qué les parece un poco esto, no? Como, quizá mi pregunta es, Hernán, hablamos mucho de elegir, pero ¿qué ocurre cuando nuestras elecciones son limitadas? Bien sea por el contexto en el que vivimos, el lugar en el que vivimos, la edad que tenemos, ¿no? Por ejemplo, si eres un niño, tus elecciones también están limitadas. ¿Cómo entra ese concepto de la libertad y de la elección allí? Eh, Como tú dices, primero es jugar el juego, o sea, jugar las cartas, porque podríamos decir, no, yo no quiero elegir, que elijan otros por mí, que eso pasa, y que hay ciertos momentos que, lógicamente, que cuando uno está muy complicado es mejor que elijan otros. Mm. Porque el tema de tomar la responsabilidad y ser consciente de la elección que uno está escogiendo es un tema dentro del ser humano, para cada uno que nos escucha, para nosotros mismos, de decir, ya, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y si me hago cargo de las consecuencias de la elección que tomé. ¿Por qué? Porque elegir y no hacerse cargo también, yo creo que es mala fe, no lo dice, no lo dice Sartre, pero, pero también es simple, o sea, bueno, a mí me gusta mucho El Rey León, una gran película, y cuando, y claro, cuando el pobre Simba le pasa este acto que, si alguien nunca ha visto El Rey León, lo siento, le voy a hacer un spoiler, se le muere el papá, Ya a estas eh, alturas esperamos que todo el mundo lo vio. eh, Esperamos que todos lo hayan visto y se hayan traumado con esa sí, experiencia. sobre todo Claro, ya han tenido 30 años para verla, ya está. sobre todo con el abuso de Scar, ¿no? Con decirle que es culpable. Claro, uno entiende que él lo único que quiera es Hakuna Matata. Yo siempre, este ejemplo siempre lo tocaba en clase. Es lógico que él va a querer Hakuna Matata todo el rato. Y entonces cuando llega la amiga y le dice, oye, tú tienes que volver a ser el rey, tú tienes que volver a ser, porque te necesitamos, porque aquí estáis puro jugando y tienes que volver a ser el rey. Lógicamente esa conciencia de decir, oye, tienes que decidir, abúrrete de estar aquí, es complejo para cualquiera, por un lado. Por otro lado, también vemos, sobre todo en la clase política y de A, B y C partido, aquí da lo mismo, también que hay poca su conciencia de la elección la elección política que hacen. Porque al final tú ves en el mundo la cantidad de problemas que hay en el mundo y a veces uno dice, oye, este político no tiene conciencia de lo que está haciendo, teniendo la posibilidad de optar, más que todos nosotros, porque tiene el poder para hacerlo. Claro, nosotros no tenemos poder de elegirlo, pero y ahí uno dice, ¿este tendrá conciencia de lo que está haciendo le hace un daño a los niños, a las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, pareciera que el discurso ahora es Hakuna Matata y como que no tengo conciencia, o lo otro es que también hay gente que se echa mucho la culpa de lo que hizo. Y hay otro tema, que es el tema de cuando miramos para el pasado, ¿qué pasa? Miro para atrás y digo, pucha, ¿por qué la película de Volver al Futuro, de querer volver siempre a tratar de arreglar el pasado? Es una tentación grande para cada uno de las personas que nos están escuchando, de todos en general. Claro. Y sí, justamente interesante que menciones lo de El Rey León, porque en el podcast pasado estábamos hablando de Frozen, que es una situación similar en la que, bueno, yo quiero ser mi yo auténtico, me recluyo, me aíslo, pero después como, bueno, pero ya va, tienes responsabilidades con tu familia, tienes responsabilidades con tu reino, tienes responsabilidades de las que te tienes que hacer cargo. Y hablábamos sobre cómo en la filosofía de Sartre él habla que aislarse no es necesariamente la solución porque tus decisiones definen la humanidad. El poder de tu libertad es tal que al tomar una decisión tú estás asumiendo que esa es la mejor decisión para la sociedad, para la humanidad, y por ende generas este efecto como ripple effect, como este efecto donde tu decisión termina afectando a otros y por ende termina definiendo cómo luce esa, esa humanidad. Ahora, eso es en el caso tal de que tomes decisiones.
¿qué pasa en el acto que justamente lo habías comentado ahora? El acto de no actuar, que también es una elección, ¿no? Eh, Que, yo, ¿Mm? Yo creo que no, el dime, tema dime, ahí, ¿qué ah, sucede, qué sucede en perdón, ese caso, yo, ¿no? yo creo, yo creo que también es una decisión, pero el punto ahí es la conciencia de decir, bueno, yo quiero y asumo la consecuencia de este acto de no querer actuar. Por ejemplo, no sé, en estas mismas elecciones que vienen aquí sin tomar banderas, si yo digo no voto por ninguno de los dos y anulo el voto, y después digo no, ninguno de estos dos me interesa ni lo anulo, o cualquiera, ojo, hay elecciones en Chile también, cualquier tipo de elección. Claro, Si alguien dice yo lo anulo y no me interesa, por ejemplo en Chile hay elecciones ahora de alcalde, no me importa el alcalde que salga, pero al final de cuentas también tiene una consecuencia, quizás haya un alcalde que gane por un voto. Eh, y ahí vamos de nuevo con lo mismo. Ese acto de yo decir no quiero hacer nada, también es un acto libre, es un capricho, al final de cuentas. Porque puede ser que sea solamente un capricho, no un acto libre. Si es un acto libre es porque tengo conciencia de que hay consecuencias. claro. Y hablando de ese acto libre, podemos pensar como el poder de elección como un derecho o un privilegio, ¿no? Porque justamente estás hablando de, es un capricho, si es un capricho lo puedo tomar como no es necesario, ¿no? Quizás hay este privilegio que tengo y que puedo decidir tomarlo o no. Es que yo creo que va de la mano con las oportunidades que tengamos cada uno, porque al final de cuentas hay gente o hay personas que tienen más oportunidades de elección que otras. Entonces, entonces ahí al final de cuentas, si yo tengo, entre comillas, el privilegio de escoger, bueno, también tengo que entender que yo creo que es un derecho, ojo, yo creo que un derecho y también un deber. Ahí creo que me interesa también lo que decía Kant sobre el tema del deber interno, ¿no? Mm. Es un derecho, porque lógicamente en mi vida son mis opciones, pero no estoy solo, por lo tanto es un deber. Aquí entra la parte ética, que yo creo que también es súper importante en este cuento. ¿Por qué? Porque la ética es lo que nos ayuda al fondo a vivir, y que por eso creo yo que el mundo está como está. Y que es un derecho, es un deber y también es un privilegio que tenemos los seres humanos. Yo no sé mucho de animales, no sé si los animales podrían escoger, no sé. Aquí no sé mucho, por lo tanto no puedo decir, no puede, no sé. Pero tenemos ese privilegio, ese derecho y ese poder. Sí, y yo creo que, a ver, esta idea de elegir podemos llevarla al extremo, como hizo Camus, por ejemplo, ¿no? Esta pregunta de, bueno, ¿por qué no me suicido? ¿No? Que es una pregunta durísima que se hizo Camus, como, bueno, llevemos esto de la existencia hasta el extremo. Si todo es tan absurdo, ¿por qué me sigo levantando en las mañanas y decido vivir? Y con el mito de Sísifo, por ejemplo, él lo explica tan bien, y me acordé de esto porque me has dicho que escribiste tu tesis sobre Kierkegaard. Y a mí me parece que Camus, con su mito de Sísifo, realmente que más que Heidegger, la influencia viene de Kierkegaard. Esta idea de, bueno, ese salto de fe, de llega un momento en donde te das cuenta que la vida es completamente absurda, que estás como Sísifo, Sísifo empujando la roca una y otra vez y cuando llegas a la cima la roca se devuelve y otra vez y lo mismo y estás en un loop viviendo y vamos así, ¿no? En la rutina todos los días y de repente algo ocurre que nos saca de la rutina y viene esa pregunta de ¿cuál es el propósito de mi vida? Entonces allí todo se vuelve mucho más complicado porque empezamos a sobrepensar. Y para Camus, la forma en que él sale de este Espiral. laberinto, de esta espiral, es bueno, es una decisión seguir. Una vez que tú aceptas que la vida es absurda, tu decisión es seguir. Y no es una afirmación, no es simplemente decir estoy vivo. No, no, no. Tú tomas la decisión de seguir viviendo y hacer todo lo que tienes que hacer a pesar de. Y yo creo que eso también es bien importante. Elegir, entender que independientemente de cuál sea tu contexto, de cuáles sean tus limitantes, la opción de elegir la tienes. O sea, en el podcast pasado Angie citó a Sartre diciendo, no lo estoy citando exactamente igual, pero incluso
en un centro de tortura es el torturado el que decide que ya no puede más. Es incluso mi decisión en una situación tan complicada decidir ya no puedo más o decidir voy a seguir aguantando, voy a seguir intentando. Esto es por supuesto un caso extremo, pero sí me resulta que da para el debate. Si hablamos de que elegir es un privilegio, un derecho, un deber, una vez que se toma esa decisión, es una decisión, entonces tienes que actuar en consecuencia, más allá de que la vida sea completamente absurda, ¿no? O sea, es que hay que recordar también, y es súper interesante, el concepto de paradoja en Kierkegaard, que lo unimos a lo que tú estás Ujú. diciendo y lo que ustedes han dicho, porque al final a veces uno decide y uno cree que esa decisión va a ser A y va a tener como consecuencia B, y al final de cuentas la vida te manda para otro lado. Claro, Por ejemplo, yo estudié en high school o en secundario, yo estudiaba francés mis 4 años porque yo decía, cuando yo sea grande, voy a ir a Francia, ya voy a conocer francés, voy a ser periodista. Eh, yo pensaba en esos 4 años de high school que yo iba a ser periodista, que yo iba a ser francés, que iba a cantar la marsellesa, porque mi juventud la viví eh, bajo la dictadura de Pinochet. Entonces, eran esos ideales los que a mí me interesaban y me siguen interesando por si acaso. Pero la vida me dio una vuelta, la vida tiene muchas vueltas, y ahora estoy viviendo en Estados Unidos. Lo he pasado, un poco distinto a Francia. lo he pasado fantástico, no puedo decir que no. Todo lo que yo pensaba, no, no, es todo lo contrario. Esta cultura que estoy acá en Pittsburgh me ha gustado mucho. Entonces, la vida da muchas vueltas. Entonces, es una paradoja. A veces pensamos que una cosa va a ser A y no. Termina siendo C. Y Claro. yo no soy periodista, soy profesor de filosofía y he trabajado 20 años en high school. Entonces, al final de cuentas, es un cambio y hay que estar preparado para esos cambios también. Hay que estar Claro, preparado para adaptarse a esos cambios. A decir, ya, claro. yo lo acepto. Y, y una pregunta, porque me resulta importantísimo que has mencionado que pasaste tu juventud bajo la dictadura de Pinochet y luego que has migrado a los Estados Unidos. El concepto de elección bajo una dictadura. Háblanos un poco de esa experiencia. ¿Cómo se sintió esta idea de poder elegir dentro de un contexto tan cerrado como una dictadura militar? Y luego ese concepto o esa idea de elegir una vez que has migrado a otro país, porque ese también es otro proceso y otro contexto también en donde las elecciones pueden verse de alguna manera alteradas. O sea, de partida yo creo que la libertad en una dictadura, salvo que tú seas adherente a una dictadura y tengas el poder de esa dictadura, lo tiene solamente la libertad principal, que es la libertad de expresión, digamos. Porque, claro, la gente en ese tipo de dictadura pudiera comprar, por ejemplo, supermercados. Pero si tú querías informarte con poco dinero, pero si tú te querías informar, solamente te da las noticias del gobierno dictatorial, digamos. Y esto es, para mí, es dictadura de cualquier A, B, C, del partido que sea. Digamos. Estamos hablando de la que, ¿me entiendes? Hay gente que por querer expresarse, por querer decir lo que opinaba o lo que pensaba, lamentablemente se murió. Entonces, y hay gente que lo pasó pésimo, se salvó porque... Entonces, al final de cuentas, en una dictadura, con suerte tienes la libertad de movimiento si es que en algunos países la tienen, digamos. Claro. Y no hay libertad de expresión para nada. En una democracia, y por eso eh, decía mi biografía que yo había trabajado mucho el debate, porque yo creo que el debate es sumamente importante en el juego democrático. Claro, se te abren las opciones a decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué se puedo pensar? Por ejemplo, yo tengo familiares que estaban estudiando en esa época y conozco mucha gente que le pasó que los sacaron de la universidad. No pudieron volver a estudiar a la U. Los chiquillos de ahora que están en Chile pueden escoger qué estudiar. Mm. Más allá de, lógicamente, el tema educacional, que es todo un tema en Chile. Porque, lógicamente, el problema ahí es si la educación que recibes es de calidad y te permite estudiar en la universidad o no. Claro, claro. Sí, y ahí volvemos al tema de ese piso donde comienzas y de cómo el
tu ambiente circundante termina afectando no solamente las elecciones que puedes tomar, pero cómo es tu visión ante las elecciones, ¿no? Porque por supuesto no es lo mismo partir de un piso en un espacio democrático donde tienes elección libre a partir de, sabes, un contexto dictatorial estilo Pinochet o Videla, donde verdaderamente tu vida está en juego según tus pensamientos y donde no puedes expresarte, no puedes pensar, no puedes actuar de manera libre. Además que y ahí volvemos al tema de la elección como un derecho, como un deber, como un privilegio, ¿no? Ahí vemos la elección como un privilegio. Estoy segura que una persona que, hasta en tu propio caso, viendo las limitantes de elección que tenías en aquel entonces y de repente ver a los chicos de hoy en día que sí pueden elegir qué estudiar, cómo estudiarlo, eso puede lucir como un privilegio. Tipo, no lo vas a tomar, tómalo, tienes el privilegio de hacerlo. Lo he hecho toda mi vida siendo profesor. Todo el tiempo. Claro. Estudian. Hay gente que no tuvo esta posibilidad. De hecho, mi ex estudiante en Chile ahora, gracias a un gobierno progresista, pueden estudiar gratuitamente los chicos que no tienen plata para poder pagar sus estudios, por ejemplo. Existe la gratuidad en Chile por cierto sector de estudiantes que son hartos. Y aún así, yo he conversado con algunos que me dicen, no, sí, profe, hay gente que no quiere, o profesores, colegas míos que me dicen, no, si estos cabros no quieren estudiar. Digo, pero ¿cómo no quieren estudiar? ¿Cómo no si tienes el privilegio de tomar esa decisión? Bueno, pero ese es el privilegio del poder elegir, el incluso decir, no, esto no es para mí, no es lo que yo quiero hacer, ¿no? Por Así supuesto, que eso el está muy punto, interesante. el punto es la consecuencia. El punto es si es que aceptas la consecuencia de tu acto, porque, por ejemplo, yo le hablaba de, por ejemplo, en Chile hace 4 años atrás, esta misma elección de alcalde y se hizo voluntaria. Y no fue casi nadie a votar. Habrá sido el padrón un 5 o un 10%, no sé. Y después las quejas monumentales, mucha gente diciendo, oh, pero ¿por qué este alcalde? ¿Por qué este alcalde hace esto, esto, otro? Entonces, bueno, ahora es obligatorio. Yo siempre en todo caso estuve de acuerdo con que fuera voluntario, por supuesto, por si acaso. Pero ahí voy con el tema de la ética y la educación de la libertad, porque claramente la gente se quedó en la casa, no quiso votar, y el problema fue que salieron alcaldes que tenían cero representación en su ciudad. Claro. Entonces ahora va a ser obligatorio. Yo no sé cuánta gente, cuál va a ser la capacidad de anulación del voto, pero al final de cuentas el tema es súper importante la educación en ayudar a que la gente le tome conciencia que la libertad, no solamente la filosofía, eh, también conlleva las consecuencias de la decisión. Claro. Y yo sé que estamos a tiempo, pero yo me quedo mucho, en esta conversación me quedo mucho con la frase que dijiste de la libertad la tenemos que educar. Mm. Porque creo que es justamente eso, entendiendo que la libertad y las decisiones que tomamos tienen consecuencias reales. Por mucha conversación filosófica que podamos tener con respecto a qué significa eso para mí como individuo, la realidad es que todas las decisiones que tomo y no tomo, decido no tomar, conllevan una consecuencia real. Sí. Y yo añadiría algo más, y creo que esto abre para otra conversación, a lo mejor podríamos hacer otro episodio sobre eso, pero esa relación íntegra entre la libertad personal y, a ver, básicamente el fortalecimiento de la democracia también, ¿no? No podemos hablar de un país democrático sin hablar precisamente de la educación de esa libertad personal, y creo que eso da para toda una conversación. Sería bueno conversar. Sí, Sí, a mí me, sí. me encantaría, y Hernán, si tú te animas y hacemos otra conversación, porque además me interesa mucho ver el punto de vista de aquellas personas que en una democracia básicamente piensan, sienten, asumen que su voto no cuenta, que no hace una diferencia participar o no de procesos electorales o de este proceso de debate. Y me gustaría adentrarme mucho en eso porque es un tema que estamos viviendo no solamente en Estados Unidos, que los tres nos encontramos acá, pero que se vive alrededor del mundo. Es que al final de cuentas ahí lo importante es la conciencia de los partidos políticos que muchas veces están lejos de la gente,
de ser significativos, sus propuestas sean significativos para las personas, porque al final de cuentas, tú decías del sentido, tú decías la búsqueda del sentido en Kiss, ¿no? Cuando uno encuentra el sentido, a mí me gusta mucho Víctor Frank, el hombre busca el sentido, ¿no? Y al final de cuentas, cuando uno le busca el sentido, claramente eso ilumina todos los aspectos de la vida, ¿no? Que yo venga y esté aquí en Estados Unidos, eh, bueno, de decir, ya, tenemos esta posibilidad concreta, que mi esposa está estudiando y que tenga esta posibilidad de vivir, bueno, aprovechémosla porque este billete ganador no lo tiene mucha gente. Y bueno, y la primera consecuencia fue que yo llegué sin decir nada, sin saber inglés. Eh, y bueno, he ido aprendiendo y eso también va de la mano con asumir la consecuencia que te tocó, ¿no? Y de ahí cito a Gabriel Mistral, por ejemplo, en, Ay, este, qué en esta hermoso, qué poesía preciosa, regalo. en esta poesía preciosa del placer de servir, donde dice, donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé el que aparta la piedra del camino, el odio entre los corazones y las dificultades del problema, ¿no? Porque al final pareciera que eh, si pensamos que solamente el yo solo elige, nos olvidamos de la comunidad, del contexto, del neighborhood, como le llaman aquí, la community, que me aparece siempre en las conversaciones en mis clases de inglés, ¿no? Que es muy importante y eso muchas veces se ha ido perdiendo en nuestras sociedades. Es muy importante tener personas que también se preocupan de unir, de juntar. Bueno, aquí decía en este poema Gabriela Mistral que era muy importante el servir, ¿no? Y el ayudar a los demás. Gracias por ese regalo, Hernán. Creo que no podríamos cerrar en una mejor nota, de verdad, con la gran Mistral. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos en otro episodio, supongo. Muchas gracias, es un honor estar conversando con ustedes. Muchas No, gracias, Hernán, y te esperamos para una próxima charla porque sé que quedaron muchos temas por conversar. Siempre. Siempre Genial, converso. muchas gracias a ustedes por unirse con nosotros. Ya saben que nos pueden encontrar en Instagram como Vocales Verticales, al igual que en Substack y Charlas Verticales en Spotify. Gracias. Un honor. Muchas gracias.